común de esta idea de vivir en sociedad es que yo solo ahí voy a lograr los elementos indispensables para progresar, para crecer, ¿no? Entonces, inhiere a la naturaleza del hombre, desde su imperfección, vivir en sociedad para perfeccionarse cada vez más. Entonces, a partir de ahí, el hombre, ¿no? Convive, se comunica, se relaciona, y obviamente esa tendencia a vivir en sociedad lo vuelve naturalmente también en solidario. Fundamentalmente porque a través de esa sociabilidad y esa solidaridad lo que hace es compartir los esfuerzos y compartir los bienes. Esto le permite descubrir una nueva dimensión de bien, que no es otro que el bien común. Y el bien común solo se obtiene en esta vida, en sociedad, en convivencia. Esta nueva dimensión de bien, que es el bien común, que espiritualmente el hombre lo acepta y el cual está llamado a participar, es una dimensión que al hombre lo eleva, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente la participación de estos bienes, ¿no? Estas bondades que integran el bien común hace que el hombre pueda de alguna manera progresar, crecer, alimentarse espiritualmente, ¿no? Pero a la vez le impone obligaciones, como son, obviamente, el de participar de ese bien común, limitando sus libertades, acatando la necesidad de un orden. Y ya vamos a entrar en la idea de orden, porque claramente esa vida en sociedad, ¿no? Para alcanzar esos bienes que me permiten perfeccionarme y participar de una nueva dimensión de bien, que es el bien común, sin lugar a dudas requiere de una ordenación, ¿no? Donde hay una limitante a todas mis libertades. Y a la ley. Ya llegamos. Permítame, voy a cerrar la puerta. Me está spoileando la clase. Aldana me está spoileando, le dicen ahora, ¿no? El neologismo. Sí. Me está spoileando la clase, Aldana. Listo, cerremos, vamos. No, ya dijo todo Aldana. Bueno, entonces, lo que tenemos que entender también es que ya entramos en una dimensión política, y la política como ciencia, ¿no? Y como cualquier ciencia que dijimos, tiene un conocimiento cierto a través del estudio de sus causas, ¿no? Entonces, cabe preguntarse qué es la causa. ¿Qué es una causa? El sentido más lógico es aquello de lo cual algo proviene, ¿no? Todo tiene una causa, y esa causa lo que permite es explicar, ¿no? Aquello a partir de esa causa. Nada es incausado. Solo se atribuye hay un solo ser incausado. Aquello de lo cual todo procede, decía Santo Tomás. Pero Dios. Profundicemos en que existen 4 tipos de causas fundamentales. Una es la material,
que en definitiva responde a una pregunta que no es otra que ¿de qué está hecho ese ser? Luego tenemos la causa formal que da cuenta de por qué una cosa es eso y no otra cosa. ¿Eh? Es decir, aquello que determina que una cosa sea algo y no otro es la causa formal. Luego, estas, si se quieren, son intrínsecas, para decirlo de alguna manera. Luego tenemos las causas extrínsecas, es decir, aquellas causas que informan desde fuera, y tenemos en ese caso la causa eficiente, ¿no? Que es la respuesta a el sujeto que actuó sobre el material y que determinó su forma. ¿Sí? Responde a la pregunta de quién hizo que la cosa sea, ¿no?, lo que es. Y finalmente, la causa final, ¿no?, que como la palabra misma lo indica, responde a para qué está hecha la cosa, ¿no? Muchas veces, a partir del para qué, encerramos también el origen del resto de las causas. En este contexto, nosotros vamos a hacer un paralelismo entre la causa material, así definida, y la causa material en este orden político que estamos analizando. ¿Sí? La causa material del orden político es la sociedad. Es decir, la materia prima, ¿no?, sobre la cual el hombre va a establecer, o el objeto del estudio de la ciencia política, es la población. ¿Se agota ahí? No. Una población errante, no. La población y el territorio donde habita, que también es muy condicionante el territorio a un tipo de sociedad. ¿Por qué? Porque el territorio, por el espacio, por su historia, por su cultura. Veámonos, ¿se cortó? No. Se te habías trabado. Que la causa material de las ciencias por de acá o no. Bien. Te tilda. Sí. Hola, hola. Bien. Ana, ¿qué es lo que hace que una cosa sea algo y no otra cosa? ¿No? En materia de ciencias políticas, la causa formal de una sociedad es la ley. Es decir, aquello que hace que una sociedad sea de una manera y no de otra es la ley. Yo estoy buscando acá, solo a modo de ejemplo, y sin pretender polemizar, cómo la ley puede informar a una sociedad. Si nosotros tomamos la Constitución argentina, ustedes van a ver, que es la ley suprema, van a ver que la Constitución, ¿ustedes saben cómo se estructura la Constitución? No. ¿Que está dividida en dos partes? No, bien. Está dividida en, bueno, primero el preámbulo, ¿no? Pero tiene una parte que nosotros llamamos dogmática, que es la Declaración de Derechos y Garantías, y luego, ¿sí?, la forma en que se estructura los distintos poderes, haciendo claramente
una división de poderes con un sistema de frenos y contrapesos en el cual cada poder de la nación, ¿sí?, se controla recíprocamente para evitar que un poder asuma la suma del poder público, valga la. Entonces, pero, ¿qué es prioritario para nuestro constituyente o para nuestros constituyentes? La Declaración de Derechos y Garantías, por encima de todo, ¿sí? Luego, ¿cómo se organiza el Estado? Esto es formativo, esto nos informa como sociedad, ¿sí? Sin polemizar y sin poder encontrar acá la Constitución. Tengo la Constitución de la República, en realidad no es República, de Cuba, ¿sí? Cuba, la Constitución de Cuba, antepone el Estado por sobre los derechos del ciudadano. Al revés. ¿Sí? Absolutamente al revés. Y esto es interesante remarcarlo. Cada uno es libre pensador si es mejor o es peor. Así les va, profe. Bueno, Mariano, tranquilo, sin adoptar posiciones. Yo simplemente le quiero mostrar cómo una ley, ¿no? Una ley de rango constitucional, es decir, la Constitución Nacional, que es, en definitiva, la columna vertebral de la organización jurídica de un país, puede tener dos formas distintas, y cómo de alguna manera se estructura o se informa a una sociedad. No sé si les va bien o les va mal, no estoy haciendo juicios de valor, estoy diciendo cómo este ejemplo que tenemos, ¿no?, donde vemos que la ley es la causa formal de una sociedad, vemos plasmado de qué manera una ley suprema, como son las constituciones nacionales, pueden anteponer en su escala de valores al Estado por encima de todos los derechos individuales, o, en nuestro caso, anteponer los derechos individuales y las garantías constitucionales por encima, ¿no?, o dándole un privilegio a la organización luego de los estados, de los distintos poderes del Estado. Ni mejor ni peor, no entro ahí. O sea que Entonces, la causa formal depende de la material, porque depende de la sociedad, del territorio en la que se da. no, yo les diría que son dos causas intrínsecas. Es decir, población, territorio y ley que informa a esa población y a ese territorio. ¿Sí? Pues no se detienen esas dos. Luego, ¿sí?, tenemos que reparar que existen dos causas más, que es la eficiente y luego la final, es decir, hacia dónde va esa sociedad, hacia dónde propende ir esa sociedad. ¿Me siguen? Bien. La tercera causa es, en definitiva, extrínseca, es el escultor, ¿no es cierto? Es decir, lo que hace que esa sociedad sea lo que es y no otra. Y acá cobra una vital importancia, no solo la autoridad como en sí misma, es decir, la autoridad per se, sino el ejercicio de la autoridad, que es mucho más importante. Porque la autoridad como institución está reconocida en la causa formal. Cuando nosotros decimos, son autoridad de esta nación, ¿no es cierto? O adoptamos, me remonto en la Constitución, que adoptamos la forma republicana de gobierno. ¿Qué es que adoptamos la forma republicana? Cuando decimos somos una república. ¿Alguien sabe? La división de poderes. El país está dividido en poderes. Nuestra autoridad
está dividido en 3 órganos fundamentales, que es el poder legislativo, el poder ejecutivo y finalmente el poder judicial. Hoy absolutamente puesto en crisis por todo el mundo, es decir, los que no son, los que no son partidarios del oficialismo vapulean la figura presidencial, ya hasta de manera antidemocrática, porque decir, bueno, a ver, señores, esto lo elegimos entre todos, o sea, el presidente nos gustará o no, pero él no estoy hablando de nadie en particular, atento, si digo, es decir, digo, ¿cómo nosotros nos permitimos, ¿sí? Gobierne quien gobierne, denostar la figura presidencial? Pero ni siquiera, es decir, a ver, nos falta mensaje y ejemplo de ese respeto por las instituciones desde las mismas instituciones. Porque yo no, soy apolítico, les juro que soy apolítico, no van a encontrar nunca de mi boca un juicio de valor al respecto. Pero si yo hubiera sido la doctora Fernández, yo hubiera asistido cuando perdí las elecciones, hubiera asistido a entregarle la banda presidencial al ingeniero Macri. Y si yo fuera el ingeniero Macri, lo que hago es poner el Tango 1 a disposición de la doctora Fernández para que vuelva a su casa en el Calafate, porque es una expresidenta de la Nación, es decir, elegida por el voto popular. Entonces, en la medida en que nosotros respetemos la investidura presidencial, y ellos se respeten. Ese es el problema, que no lo respetan, porque si una presidenta no, vamos a las cosas como son. No, está bien, pero yo no estoy haciendo ese juicio de valor, yo estoy haciendo... No, pero eso es lo que nos inculcan, eso es lo que nos estás diciendo. Sí, yo estoy haciendo una especie de ponderación de la importancia que tiene que las instituciones se comporten como tales y que los ciudadanos respetemos las instituciones. Porque de esa manera lo vamos logrando, ¿no?, el respeto de las instituciones. Si yo puedo no haber votado al presidente Fernández, pero por respeto al voto popular, porque mi voto vale lo mismo que el de cualquier ciudadano, es decir, y la sumatoria de esos votos fueron los que todos dijeron, por respeto democrático, yo tengo que, sin lugar a dudas, entender que va más allá de la persona que integra, que puedo compartir o no su pensamiento, su forma de ser. Es el presidente de la nación. Por encima de todo, profe, como decía usted de la investidura presidencial, que se respeta, o sea, lo que sucedió ahora con él, que le tiraron piedra a la combi y todo eso, ahí es donde hay que... Es que se fueron atacando mutuamente. Pero hay que respetarla. Por eso, pero no se respeta de ninguno de los dos lados, como acá se lo boicoteó a Macri cuando vino, ahora a Alberto le pasa lo mismo y no me parece que sea lo correcto. No quiero polemizar. Una cosa no justifica la otra. Claro, vos lo iniciaste, Martín. No, yo lo que quiero decir es por encima de las personas, ¿sí? Por encima de las personas y lo que yo piense de las personas, ¿sí? Tengo que tener claro que esa persona representa, ¿no?, algo muchísimo más importante, que lo que yo pueda pensar personalmente de él, de su proyecto político, que es el presidente de la nación. Esperen, y voy a decir otra cosa, que acá estoy cayendo en el error. Tampoco es que es el presidente de la nación, uno de los poderes del Estado. Uno de los poderes. Pues nosotros
también tenemos una especie de vestigio monárquico que parece que el presidente es el mandamás. Y la realidad es que el órgano de gobierno, ¿quién lo ejerce? El Congreso. Lo que pasa es que al Congreso no le estamos dando... ¿Vos decís que está todo arreglado? No, yo lo que digo es que tal vez... La mayoría. El sistema electoral de listas sábanas hace que se termine, ¿no? Rodrigo, ¿qué estás diciendo? Coincido con Rodrigo. ¿Está totalmente comprado o hay presión siempre de una de las dos partes? No, bueno, está bien, pero ese es otro... Eso es harina de otro costal, Rodrigo, eso es harina de otro costal. Ahí hay otro problema mucho más grave, que tiene que ver con el profesionalismo del político. Y la ambición. No lo hacen por profesión, lo hacen por la plata. Bueno, o sea, vamos de nuevo. El poder también. Estoy de acuerdo. Y no cobraran esos sueldos. Estoy de acuerdo. Vamos, Sí, Cristina. Se picó, acá leí se picó. Bueno. Ahí está el primer artículo, se supone que son representativos, nos representan nuestros políticos, no al caso. Totalmente, estoy de acuerdo, son representantes. Y finalmente el Poder Judicial, otro de los gobiernos, otro de la autoridad, es decir, la autoridad, todos, absolutamente todos, tienen que propender, ¿no?, con absoluta prudencia, ¿no?, ni temerosidad ni temerario, con prudencia, tienen que cumplir sus funciones a los efectos de procurar el bien común. Acá, ¿sí?, el ejercicio de la autoridad está de alguna manera también tergiversada, porque si me votaste, dijo el general, al enemigo ni justicia, lo cual desvirtúa totalmente el sentido que tiene el ejercicio de la autoridad como causa eficiente de una población y de un territorio en un determinado momento. ¿Me van siguiendo? Fíjense cómo todos los elementos de alguna manera tienen que converger en un mismo sentido de bien común, de perfección, porque si no la cosa no anda. Es decir, y solamente se puede procurar el bien común en un escenario de pacificación. ¿Se entiende? Acá tenemos la antinomia a la orden del día, lo cual estamos todo el tiempo construyendo, deconstruyendo, y no terminamos de avanzar nunca. Todo esto es... Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¿Sí? Bien. Finalmente, la cuarta causa del orden político es la causa final, que en definitiva es para qué, ¿no?, se erige esta construcción ciudadana ejercida por la autoridad. Y aquí entramos en el análisis de esa otra dimensión de bien, que es el bien común. Pensé que era el bien propio. No, bueno, ahí después podemos redefinir el bien común. Ese es el problema. ¿Por qué, Maricel? Cuénteme. ¿Vos decís que gobiernan, están gobernando para nosotros, para la sociedad? Bueno, yo lo que digo es que... Ese sería el objetivo, de gobernar y que las leyes sean para la sociedad, pero ¿vos decís que está pasando eso? Yo lo que digo es que esto es un deber ser. Luego, bien. Contrastado con el ser, estamos lejos, todo esto sirve para reflexionar hacia dónde vamos. ¿Cuál es el sentido de la ley? ¿Cuál es el sentido de la autoridad? ¿Cómo la ley puede informar o deformar a una sociedad? ¿O la interpretación de la ley puede deformar a la sociedad?
¿sí? Y cuando hablo de la ley, hablo de sus más variadas naturalezas, porque desde la penal, por ejemplo, hay que bajar la edad de imputabilidad. El que comete delitos de mayores tiene que sufrir la pena de los mayores, ¿no? Sí, todo un discurso que sin duda amerita un análisis mucho más profundo al respecto. Pero bueno, sin lugar a dudas, nuestras leyes en determinados aspectos están teñidas de ideología. Entonces, pero bueno, tendremos que como sociedad vivir ciclos, ¿sí? Situaciones que luego permitan llegar a la convicción de que necesitaremos un cambio o no. Los derechos humanos sobrepasan las leyes que se presupone están hechas tomando estos en cuenta. Los derechos humanos tienen una bondad intrínseca, pero todo depende de quién los administra. Fíjense que los derechos humanos, ustedes van a tener toda una materia dedicada a derechos humanos, que se van a hartar de escuchar de derechos humanos. Bien, lo cierto es que todo este orden político tiene un sentido si se logra a través de, en esa población, en ese lugar determinado, si la ley y la autoridad le garantizan al ciudadano participar del bien común. ¿Qué es el bien común? Es el conjunto de condiciones que hacen posible que yo me desarrolle plenamente en sociedad. Vamos de nuevo. El conjunto de condiciones que van a hacer que yo pueda desarrollarme en sociedad. A partir de ahí, veamos realmente si están dadas las condiciones o si todavía estamos realmente muy lejos de alcanzar esas condiciones como sociedad. ¿Sí? Estoy hablando de excluidos, estoy hablando de una autoridad que... ¿Perdón? Marginalidad. Excluidos de este plan de crecimiento, de desarrollo. Sí, claro. Es decir, la exclusión social es realmente uno de los grandes flagelos de nuestra sociedad. Es nuestra gran, es la asignatura pendiente, sin lugar a dudas. Bien, ¿por qué? Porque si atendemos, ¿no? En los elementos que informan ese bien común, tanto desde el punto de vista de la calidad, como es el nivel cultural, ¿sí? Como también los elementos que permiten que ese bien común sea objetivamente mensurable, ¿no? Nosotros atendamos a cuáles son ese conjunto de condiciones básicas. La educación, la salud, la seguridad, el acceso a bienes, ¿no? necesarios para mi desarrollo. Y encima había arrancado toda la clase. Yo estoy acá con el material, ¿viste? Y lo tengo al gordito ahí chiquitito en la pantalla. Santiago, no lo puedo escuchar, perdón. Bueno. Solo, ¿sí? Solo participando todos del bien común, ¿no? Vamos a lograr un equilibrio en términos de que considerar esta sociedad verdaderamente justa y de la mano de la idea de justicia, la armonía y la paz. Es decir, solamente pensando que yo vivo en una sociedad de la cual
está diseñada para que yo participe relativamente, a mí me va a permitir vivir en paz. ¿Dónde se generan los principales conflictos? Pero no conflictos piquetes, no, conflictos tiene que ver con una cuestión hasta de enojo, de resentimiento con el otro. Vivo realmente conflictuado, en tensión, exigiendo, demandando. Cuando verdaderamente concibo la sociedad como algo injusto, después podemos también filosofar largamente qué hace cada uno por procurarse, ¿no?, estos bienes necesarios para mi desarrollo en sociedad. Ahora, para resumir, en el orden político, ¿no?, o en la dimensión política del hombre, entonces, tenemos como causa material a la población y al territorio, como causa formal la ley, como causa eficiente la autoridad, y como causa final el bien común. Profundicemos un poco el concepto de bien común. ¿Por qué? Porque es una nueva dimensión de bien. ¿Sí? Y esa nueva dimensión de bien lo que permite es, obviamente, que nosotros, alrededor de ella, podamos, ¿no?, discutir determinadas cuestiones como cuál es el sentido del desarrollo del hombre en la sociedad, cuál es el sentido de que el hombre participe políticamente de ese lugar, ¿no?, que ocupa, y fundamentalmente ese bien común es el que va a justificar, ¿no?, o va a permitir ver si el gobernante está ejerciendo el poder de manera eficiente, podemos decirlo así. Yo creo que el año pasado, con la pandemia, con el aislamiento social obligatorio, con esta suerte de encierro que nos permitió reflexionar, por lo menos en lo personal, mucho de cuál era el sentido, primero de la vida, segundo de la vida en sociedad, tercero de quiénes y cómo nos están gobernando. Esto es una reflexión mía sin emitir juicio de valor. Esto fueron todas reflexiones que de alguna manera permitieron ver que cuando uno tiene las necesidades básicas satisfechas, pero al lado de uno hay gente que no tiene las necesidades básicas satisfechas, ahí te das cuenta la importancia de esto que hablábamos hoy, que es la solidaridad, el compromiso, la empatía, porque yo no puedo estar bien si el de al lado mío está mal, pero no el de al lado del vecino, estoy hablando de miles de casos de gente que nos enteramos que, por ejemplo, trabajaba en un esquema informal y que, producto del aislamiento, no podía generar ingresos, ¿sí? Y que no podía cobrar ni el IFE, ni nada. Entonces, ahí es donde en las crisis se ven, ¿no?, de las crisis las oportunidades, dicen, ¿no? Y ahí es donde realmente queda el entramado del bien común, de ese conjunto de condiciones, si verdaderamente está o no. Quedaron muchas cosas al desnudo desde el punto de vista de la infraestructura, ¿no? Es decir, de cómo estamos de alguna manera preparados como sociedad para aguantar
algo que es verdaderamente atípico, una pandemia mundial, ¿no? Pero también nos dejaba al desnudo bajo el agua y se ven los postes del muelle. Es decir, qué postes estaban bien, cuáles había que reemplazar, etcétera, etcétera. Siempre estas crisis son buenas para realmente ver cuán lejos estamos de ese bien común y seguir y propender a trabajar en pos de él. Entonces, la manifestación o la actividad política del hombre es propio de su vida en sociedad, ¿sí? Y esa vida en sociedad no hace más que regular, ¿no?, esas libertades que por momentos se encuentran absolutamente limitadas por las leyes y por quienes ejercen la autoridad, ¿no? Solo en la medida que esto sea de manera armónico, solo en la medida de que esto sea pacífico, sea en la medida que yo pueda desarrollarme y progresar, justifica, ¿no?, esa vida en sociedad, pero no porque tenga que agarrar y rebelarme, sino porque ese es el deber ser y el sentido, que no es otro que participar del bien común, ¿no? Recordemos que se supone que esta dimensión social del hombre se nos presenta bajo cierta razón de bondad. ¿Se acuerdan, no? Es decir, que yo vivo en sociedad porque, más allá de que lo tengo incorporado naturalmente como ser humano, obro hacia la propensión o hacia alcanzar esos bienes que me producen la felicidad. Solo en sociedad voy a poder alcanzar este fin que me propuse para conseguir bienes y que me acarree la felicidad. No obstante, siempre hemos dicho que ningún bien material me va a acarrear esa felicidad, sino que obviamente yo voy a propender a alcanzar bienes materiales por una cuestión de subsistencia, pero siempre tengo que anteponerme a lo terrenal para ir hacia un escenario espiritual. Entonces, lo cierto y concreto es que solamente en sociedad es donde yo puedo alcanzar esa felicidad. Y por tanto, eso que se me presenta como fin último en la sociedad, que es el bien común, no es más que una manifestación de mi tendencia natural a perfeccionarme, ¿sí? Con lo cual, este es el fundamento final de la vida política del hombre, porque es solo el hombre el que puede propender a lograr esas condiciones necesarias que inhieren a su naturaleza como presupuesto de convivencia para que yo en sociedad me desenvuelva con plenitud. Así que la primera conclusión que tenemos es que solo viviendo en sociedad y participando, ¿no?, de esa sociedad o políticamente, puedo alcanzar esos bienes, pero siempre, ¿no?, subordinados a mi moral, ¿no? Volvemos a la moralidad del acto, ¿no? ¿Por qué? Porque la dimensión política del hombre es eminentemente ética. Es decir, la moral está inserta o está, ¿cómo decirlo?, fundamenta toda mi vida en sociedad. Así que solamente ese fin lo puedo conseguir dentro de los límites morales y éticos que mi participación política exige. Y finalmente, ¿por qué hablamos de que ese bien tiene que ser común?
porque ese bien tiene que alcanzar a la totalidad de los integrantes de la sociedad, a la totalidad de los individuos, a la totalidad de los grupos. El bien común es necesariamente, tiene que ser objetivo, tiene que ser un bien objetivo de todos, no un bien subjetivo de muchos. ¿No? Acá entramos en la hace una vuelta preguntaba sobre la sensación de inseguridad, ¿no? Ahí tenemos, la sensación de inseguridad es subjetiva. Es decir, yo digo, este lugar es seguro. ¿Por qué? Y porque yo hace 20 años que vivo acá y nunca me pasó nada. Pero a mi vecina la robaron 3 veces. Y la pregunta es, ¿sí?, si para mi vecina este lugar es seguro. ¿Se entiende? Es decir, cuando hablamos de hay que pensar en sociedad. Común, ¿cómo? Hay que pensar en sociedad, no solamente en uno. Perdón, Lautaro, no oigo. No, que hay que pensar en sociedad en vez de pensar en uno también. Correcto. Es decir, hay que abandonar esta idea subjetiva, ¿no? Para pasar a analizar si objetivamente todos participamos, ¿no?, de los bienes que exige esta sociedad, cuantitativamente y cualitativamente. ¿Sí? Cualitativamente, la idea de cultura. Cuantitativamente, todas las condiciones como la seguridad, la salud, la educación, etc. ¿Se entiende? ¿Sí? Es decir, bárbaro, podemos tener unos colegios espectaculares, pero acceden 15. ¿Eso es objetivamente común? Definitivamente no. Es decir, ¿qué posibilidad desde el punto de vista cualitativo tiene toda la sociedad de cultivarse? Si cuantitativamente hay colegios, pero acceden muy pocos. ¿Me van siguiendo? Esta es un poco la idea. Entonces, la segunda gran conclusión que arribamos es que el bien común es cualitativamente determinado, cultivarse, y no cuantitativamente determinable. Es decir, los bienes que informan a ese bien común pueden ser de muy variada índole. De nuevo, educación, seguridad, salud, todos los bienes que cuantitativamente puedan ir informando ese bien común. La razón es sencilla, porque en definitiva el bien común, ¿no?, es en un momento dado, en un tiempo dado, es temporal. Entonces, nosotros lo que tenemos que entender es que ese bien común, ¿no?, lo que hace es permitirnos a nosotros desarrollarnos en sociedad buscando la perfección hoy, acá, ahora. Pero nosotros estamos de alguna manera, tenemos un punto final en el horizonte. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos definir a ese bien común? Lo tienen en el texto, ¿no? Ese conjunto de condiciones, ¿no?, que la vida social permite a la sociedad para que a partir de allí se logre plena y fácilmente la perfección. Entonces, no estamos hablando de otra cosa. Conjunto de condiciones para que yo pueda alcanzar de manera fácil y plena la perfección. A partir de ahí, ¿sí?, yo voy a poder saber si el hombre, ¿no?, cuenta con las condiciones y los medios necesarios en su vida en sociedad para alcanzar esa idea de perfección, si también
la vida del hombre propende a la perfección, si la sociedad propende a la perfección, si la política propende a la perfección, si quien ejerce el poder está de alguna manera informado por la idea de perfección, si las leyes son perfectas, etcétera, etcétera. Finalmente, el hombre debe limitar sus ambiciones y sus aspiraciones a la sociedad, porque eso también, ¿sí?, requiere de una participación condicionada por la idea de alteridad. Tiene que abandonar su egoísmo. ¿Qué es la alteridad? ¿Quién sabe? Alteridad proviene del término del latín alter, otro. ¿Sí? La otrocidad es condición sine qua non para que yo pueda desarrollarme en sociedad. Entonces, todo es condicionante. La actividad política, la sociedad, el Estado, el poder, el derecho, la ley. ¿Para qué? Para que puedan informar al bien común, para que sean el contenido del bien común. Porque es su principio ético, porque prevalece el bien común por sobre el bien particular, porque supone el bien común el respeto por las otras personas en función de esa alteridad de que hablamos, porque solo a partir de ese respeto hacia el otro vamos a encontrar una convivencia pacífica, porque solo a partir de esa convivencia pacífica vamos a encontrar las bondades de lo justo, es decir, de darle al otro lo que le corresponde, y porque de la conglobación de todos estos elementos, principio ético y orden natural, prevalencia del bien común por sobre el bien privado, respeto por el otro, paz, vamos a encontrar en definitiva la felicidad social. ¿Se entiende? Los dormí hoy. ¿No? Profe, se entiende, ¿eh? Bueno, me alegro. Rodrigo sigue pensando que el político es el rico. Profe, Sí. yo me perdí un poco en la parte de lo cuantitativo y lo cualitativo. Bien, el bien común tiene esos dos componentes, es decir, desde el punto de vista cualitativo, lo que hace que realmente esa participación del hombre del bien común le permita cultivarse, ser una sociedad mejor, elevada, no quiero citar ejemplos de sociedades que realmente, habiendo logrado cuantitativamente todos estos elementos, ¿no? No corrupción, respeto por el otro, pero no quiero no estás hablando de nuestra sociedad, no, ya está. Las comparaciones son odiosas, pero si alguien tuvo la oportunidad de ir o conocer otros lugares, realmente sabe que eso existe. Que allá la autoridad se respeta, que la ley se cumple, que la infracción a la ley... Que los políticos no roban tanto. De una sanción, que hay todo un respeto por las instituciones, que no quiero decir que sea la perfección tampoco, pero claramente hay una idea de orden pacífica. Acá es el país de la antinomia, acá no respetamos nada, es decir, si pasás, si no te ve nadie, pasás el semáforo, o sea, solamente parás si es muy riesgoso, o si tenés a alguien, la autoridad ahí que te va a controlar, después si no, olvídate. Entonces, digo, fíjense cómo es muy importante esto, ¿no? Porque a partir de ahí podemos
nutrir a nuestra sociedad de un montón de componentes. O sea, el resultado cultural de una sociedad se lo ve, ¿no? En función. Si yo no tengo que estar preocupándome por la seguridad, por la salud, es decir, si yo tengo todas esas cuestiones resueltas, ¿no? Realmente puedo lograr una participación del bien común en términos cualitativos. Ahora, si yo, ¿no es cierto?, tengo que estar constantemente pagando impuestos para luego empezar a proveerme de un buen sistema de salud, proveerme de una buena educación, proveerme de seguridad, y todo eso implica gastos, etcétera, ¿no? Yo vivo en una tensión que se hace muy difícil, ¿no?, dedicarme a una especie de escenario más ocioso. ¿Quién, Sofía? Nada, que capaz, hablando un poco de lo que dijo Maricel igual, que capaz se da por hecho siempre que roban y nadie hace nada tampoco para cambiar eso. Y la gente nueva que sube al poder tampoco hace nada por la sociedad, digamos, si son parte de la sociedad. Y, bueno, pero acá se entramos quedan en la queja constante en vez de moverse. Tienen un rato acá. Lo paradójico de este país, yo voy a hablar sin partidos políticos ni nada, lo paradójico de este país es que todas las políticas son cortoplacistas, ¿sí? Pero los políticos son lo mismo de toda la vida. Bueno, profe, ¿no viste que estas elecciones vos tenías que elegir o a Macri o a Alberto, que es lo mismo que elegir a Cristina, porque estamos totalmente en la misma, digan lo que me digan, sacada. No, tranquila, que puede haber gente que sea, que piense que... Claro, pero no hay nadie nuevo, profe, o sea, era lo mismo. Y hacían memes en las redes sociales, como, tipo, salís de una, te volvés a meter en otra, y salís de una y te volvés a meter en otra, como que... Pero porque eso es una grieta que generamos nosotros mismos igual. No nos Vuelvo a podemos quejar tampoco. Eso lo sé, ¿eh? Una sociedad absolutamente no pacificada. Divide y reinarás, decía Maquiavelo. ¿Sí? Un país antinómico o anómico. Pero, a ver, esto para que sirva para pensar si realmente... A ver, primero, pues esto es buenísimo, interesante, ¿no? Porque antes que seguir pensando en que va a venir algún político, ¿no?, esta idea mesiánica que alguien nos va a salvar, yo digo, bueno, ¿y qué hace cada uno de nosotros por nosotros y por el otro? Por el alter, digo. Seguimos criticando al que está y votamos al otro que nos queda. Pero esto no es un problema, este no es un problema de la política, ¿eh? Este es un problema nuestro, que tenemos que reparar en estos conceptos. Este es un problema nuestro, absolutamente nuestro. Es decir, el problema es que acá cada uno arranca un pedazo de barco para tratar de flotar solo. Entonces no estamos participando del bien común. Cada uno tiene que saber, ¿no?, qué es lo que puede hacer, primero por el otro. Pero el otro es de acá. Vos lo que te referís es votar en blanco y que, bueno, y que se manejen. Tampoco estoy pensando en el otro. Pero no sirve tampoco porque el voto en blanco pasa al otro. Estoy diciendo por eso, a eso voy. Si votamos en blanco, le estamos dando a los que van a arreglar los votos. Digo, a los que gane la mayoría. No se está hablando de política, señores, se está hablando del bien común y de que nadie aporta a la solidaridad. Pido la palabra un segundo. Digo, que la participación política no es exclusivo y excluyente de militar en un partido político.
La participación política tiene que ver con reconocernos que formamos parte de una sociedad, en un territorio, en un momento, que tenemos que respetar las leyes, que tenemos que pedir que cambien determinadas leyes que creemos que no nos gustan, que tiene que partir de nosotros los cambios. No esperemos nada de la autoridad. Claro, profe, yo coincido en eso que vos decís, pero vos decís, bueno, hay que ser empáticos, bueno, tener sororidad y un montón de cosas. Rodrigo, bancame un segundo. Y después, ¿el otro qué? Porque claro, sí, vos ayudás o lo que sea, tenés empatía, pero después te das vuelta y te robaron todo. O sea, no sé qué parte de la sociedad va a ser empática. Acá en Argentina. Yo estuve viviendo en otro país y no era así. Yo me voy a preocupar por mí. Y claro, pero acá si no te preocupás por vos, te comen los gusanos. No, digo, desde lo que yo concibo que puedo contribuir al bien común, lo tengo que hacer yo, parte de mí, esa idea cualitativa. Si yo no concibo culturalmente que nosotros somos los que tenemos que, de alguna manera, contribuir a propender a conseguir a que el escenario sea seguro para todos, saludable para todos. Yo me doy vuelta y tengo al vecino acá que tira la basura. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, no hay alteridad, no hay idea de alteridad, no hay idea de... Si ves tú una conjunción... Sí, Rodrigo. Sí, esperate que le vamos a preguntar a Aldana si te deja hablar. Sí, Aldana, ¿puede hablar, Rodrigo? Te cedo la palabra, Rodrigo. Continúa. Porque yo he hecho una fiera. Bien ahí, vamos a aprovechar, Rodrigo. Bueno, gracias. No sé, lo que yo quiero decir es que si hablas, te hacen boleta. Ese es el mensaje. Tenés mea, ¿O no, Martín? Pero no por eso hay que quedarse en el lugar. Da tu argumentación. ¿De qué? No sé. No por eso hay que quedarse en el lugar y tener miedo. Yo lo que creo es que... No hay que tener miedo, no te digo que no, pero el tema es ese, que está comprobado, que el que habla y se opone a esos ideales, después no la cuenta. Bueno, pero vos no abras los ojos, Martín, vos sabés de lo que estamos hablando. Pero es que vos no, tenés lo que tu yo... postura. Pero si vos tampoco salís de tu zona de no la voy a decir ni remotamente porque no es la idea. No es la idea. Si quieren un día en un café, sí charlamos. No es la idea. Es decir, porque lo que me parece más enriquecedor acá es que tengamos en cuenta que sea como ciudadano, sea como autoridad, para merituar la ley, lo que tenemos que entender que el factor, ¿no? De alguna manera que permite decir si una ley contribuye o no al bien común es su alto componente ético y si realmente está orientada al bien de todos. Es difícil a veces que una ley tenga ese alcance general, pero bueno, tiene que tener ese ideal de justicia al menos. Ahora, que hay imperfecciones, que hay gente que está enquistada en el poder que termina resultando por momentos, no quiero... Decilo. No me quiero sumar a la palabra de Maricel, pero que claramente, yo respecto del tema Nisman, hay una causa penal, me imagino que estará siendo investigada. Pensemos que no, pensemos que no, pero bueno, yo no abandono la idea de que algún día todo esto, las imperfecciones de la causa Nisman, la causa de la AMI, el referéndum, ahora con todo el lo poder, que ahora con todo el poder absoluto, los grandes escándalos de corrupción que
que ha habido en nuestro país, que no los doy ni por probado ni nada, hablo de escándalo, porque hasta acá no, le corresponde a la justicia. Nosotros tendríamos que pensar que hay una justicia imparcial. Tendríamos que, y si no, en algún momento vamos a propender, o tenemos que propender. Bueno, fantástico. Pero mientras tanto también, perfecto para cultivarse, pero mientras tanto tienen otros miles de oportunidades para poder seguir, no necesariamente tener que recibir abogado para poder participar políticamente, y tampoco participar políticamente significa, de nuevo digo, estar afiliado a un partido político militar. Es decir, la participación política del hombre en sociedad tiene que ver con ayudar al otro. Es decir, es tan básico como eso: respetar las leyes, respetar la autoridad, propender al bien común desde mi lugar, un granito de arena en el desierto, pero sí, una gota de agua en el océano. Pero bueno, si en algún momento yo prefiero en conciencia obrar en ese sentido y no sumarme a bajar los brazos y decir, no, bueno, está todo podrido, etcétera. Pues miro para atrás, tengo 3 hijas a quienes obviamente me interesa que por lo menos desde mi lugar sepan que se puede trabajar por una sociedad mejor, punto. Con toda humildad lo digo. Sí, sí. No necesariamente, ni me tengo que recibir de abogado, ni tengo que ir a militar un partido político. Es más simple la cosa. Bueno, gente, un placer. Esperen que les tengo otra mejor noticia. El jueves viajo por salud a Buenos Aires, así que voy a ver si programo la clase para el viernes. Nos queda el hombre como... Tenemos una clase el viernes. Un taller. El viernes tenemos un taller. ¿No? Ah, cierto. Bueno, para el martes que viene, el hombre como ser jurídico. Dale. Perfecto. Y ahí como nos vamos a pelear. Bueno. No, estuvimos tranqui hoy. Aldana se enloqueció un poquito. Gracias, Rodrigo. Bueno, que sigan.